Hola, somos la compañía La Forastera, un grupo humano que nace a base de un proceso académico del egreso de la Escuela de Teatro de UNIAC. Nuestra obra se llama Naufragio, a base de la tragedia Medea por 5 autores: Eurípides, Christa Wolf, Heiner Müller, Séneca, con el dramaturgismo y la dirección de Claudio Di Girolamo. Bien, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube de Somos Tramador. Y me gustaría, antes de comenzar la entrevista, que cada cual se presentara, que dijera su nombre y luego partimos. Yo soy Cristóbal Fischer, represento a Jasón en la obra, tengo 24 años y eso. Mi nombre es Fernanda Radich, tengo 27 años e interpreto al personaje Creusa. Mi nombre es Nicolás Castro, interpreto a Jasón Argonauta y tengo 24 años. Mi nombre es Tomás Quevedo, tengo 24 años y represento a el profesor en la obra Naufragio. Mi nombre es Sofía Vélez, tengo 21 años e interpreto a Nodriza. Mi nombre es María Ángel Puch, tengo 25 años y yo soy Medea material. Mi nombre es Fernanda Ibarra, tengo 24 años y represento a Medea. Mi nombre es Heidi Muñoz y en la obra represento a la niña, tengo 23. Mi nombre es Pablo Aguilar, tengo 28 años, interpreto al personaje de Creón en la obra Naufragio. Bien. ¿Cómo surge la compañía La Forastera Teatro y por qué deciden abordar como trabajo de egreso Naufragio, inspirado en la tragedia de Medea? Bueno, como es un proceso académico, los grupos que se conforman en la escuela son a base de al azar, por así decirlo, uno escoge dónde quiere estar. En este caso, este grupo escogió estar con la directora Claudia y, para ser bien sinceros, ella nos trajo la propuesta el primer día de nuestro encuentro de curso. Ella nos dijo: tengo esta obra, tengo esta tragedia y... Igual partimos con la primera versión de Eurípides, Medea. Desde ahí fuimos escalando, investigando y encontrando las diferentes versiones como Séneca, Heiner Müller, como lo decía el compañero. Ella siempre abierta a la posibilidad de que debatamos, que si no les gusta lo podemos modificar, se llega a un acuerdo. Siempre le gusta tener ese diálogo con nosotros. Perfecto. Y el punto de partida fue en el fondo una indagación previa de ustedes en Eurípides. Claro, fue el primer pie. Perfecto. Eurípides leyendo el primer texto. Perfecto. Y luego Claudio Di Girolamo les presentó... Claro, después fuimos con Séneca. Perfecto. Pues Heiner Müller. Ya. También utilizamos hartos trabajos audiovisuales. ¿Cachai? Como hay un video en YouTube de Eurípides, ¿verdad? Medea de Eurípides, como utilizando esa versión. El pie forzado fue Medea. De ahí en adelante la investigación respecto a todo lo que hay en ella, tanto como pinturas, fotografías, películas, las obras escritas. En el fondo, nutrirnos de este personaje y de ahí empezar a armar. Las capas. Y claro, son muchas capas que hay en lo que representa esta tragedia. ¿Y cómo fue ese proceso de armado considerando esas distintas capas? Yo creo que fue un proceso súper personal porque nuestra directora siempre nos inculcó la verdad en el teatro. Entonces, nosotros como trabajo humano fue súper importante, primero que nada, conocer nuestras historias, quiénes somos y desde ahí, en qué momento de nuestras vidas nos identificamos con Medea. Pasa que todos nos logramos identificar.
Todos somos forasteros, todos somos marginados. Entonces, entretenido en ese aspecto, ir descubriendo cada vez cositas y también verlas como en nuestra sociedad, en nuestro presente, cómo hay una Medea en todas partes. Una Medea, un Jasón, una Jasón, niña. Tantos creones. De hecho pasa mucho en el elenco que, bueno, cada personaje que tiene cada uno en el elenco, de cierta forma se identifica cada uno con el personaje. No fue al azar, ¿cachai? Porque hubo una búsqueda, hubo un trabajo previo de demostrarnos, de sensibilizar, de exponer, de contarnos. Entonces, claramente los personajes que están no son al azar. Y la pregunta, el primer pie que tuvimos fue mucha lectura, primero con Eurípides, mucha lectura porque es muy difícil entender también el texto, ¿cachai? Como Poesía, pues. claro, es un texto muy antiguo, entonces es complejo, mucha lectura. ¿Y ese proceso de lectura implicó desmenuzarlo y al mismo tiempo ese desmenuzamiento implicaba una interpelación hacia ustedes? ¿Cómo se dio eso en particular en el grupo? Yo creo que la verdad empezamos leyendo el texto las primeras veces, yo creo que no entendíamos mucho, pero es tan complejo este texto que cada párrafo tiene miles de significados. Entonces de repente como ir entendiéndolo te hace también abrir otras capas. Y cada vez ir leyéndolo una vez tras otra te hace también darte cuenta de otros puntos, de otros elementos que te van nutriendo y te van ampliando igual la visión al final, que eso igual es importante. Igual los significados de palabras que en esta generación no la tenemos inculcadas, como son escritas en la antigüedad. La relectura nos ayudó a ir sacando las capas y cada vez íbamos encontrando más cosas y los subtextos de cada párrafo o de cada personaje, y era lindo encontrar eso porque al principio, claro, la primera vez no entendíamos nada, era como hebreo leerlo, pero luego fuimos encontrando y cada personaje fue indagando más en las palabras que no entendíamos, y eso fue igual un trabajo personal, pero igual colectivo, porque habían palabras que no entendíamos y dentro del espacio donde estábamos haciendo la lectura buscábamos el significado y podíamos entender todo, porque la idea no era como solamente entender lo que uno decía, sino entender lo que en conjunto se decía para poder dialogar después. Entonces fue un desafío bastante largo y bonito. Y ese decir, ¿cómo se traslada a nivel actoral una vez que ya están en el escenario, en que ya en el fondo la fase de estudio y análisis del texto ha ido concluyendo y están sobre el escenario y comienzan a descubrir en el fondo lo que ya el texto en escena les transmite? No sé si me explico. ¿Cómo ese decir en el fondo llega al cuerpo de manera orgánica en la actuación? Yo creo que es la empatía. Yo como actriz, cuando recibo un texto, es ponerme en la situación. Para mí hay muchos textos que me llegan porque me imagino, o sea, no me imagino, siento el dolor. Tenemos, por ejemplo, en particular una escena cuando mi compañero dice yo te he amado, es como qué triste debe ser que el cansancio de alguna relación te dé la cortada y te digan ya no te amo más. A mí, en lo personal, es como qué triste. Y yo creo que desde ahí yo por lo menos voy buscando desde ahí esa verdad, ese camino de que las palabras tienen peso, tienen poder, es escuchar. Es entender lo que uno dice. Ya entendiendo lo que uno dice, dentro del texto sale la verdad. Porque si no
Si no se entiende lo que se dice, no tiene coherencia y por ende no pasa por el cuerpo ni por el pensamiento, ni menos actoralmente. Entonces yo creo que entendiendo el texto, lo que realmente dice, puede pasar un sinfín de cosas. Bueno, lo que tú dices de la escucha es algo que se notó en la función que yo vi ayer. Es decir, ustedes se escuchaban en escena y eso era muy lindo de ver. Cómo se escuchaban y cómo en el fondo ese diálogo que tenían traspasaba el consigo mismo. Yo si hubiese estado en la comisión habría notado eso, pero de inmediato, que me pareció notable ese punto a propósito de lo que tú comentas. Y de qué manera lo que subyace a juicio de ustedes en la tragedia Medea, considerando las versiones de Eurípides, Séneca, de Christa Wolf, Heiner Miller y ¿de qué manera lo que subyace, cierto, a juicio de ustedes en estas distintas versiones sería vigente y reconocible en el Chile actual? Yo creo que está súper presente acá que ojalá se acabe pronto, lo misógino que pudo haber sido, que está pasando del patriarcado, por ejemplo, de también la mujer extranjera, de cómo pasa hoy en día en nuestro Chile respecto a los extranjeros que viven en nuestro país. De repente uno se encuentra con el estereotipo de que vienen a robar, de que vienen, no sé, a delinquir, cuando vienen a buscar una nueva vida, un nuevo propósito, vienen, no sé, muchas veces a probar suerte. Está muy presente también el tema del aborto, que tiene que ser libre. En los textos se demuestra de una forma poética, de que la mujer tiene que tener el poder sobre su cuerpo. También como la historia sigue igual, que eso es algo súper importante. O sea, estamos hablando de un texto 431 años antes de Cristo, y es lo mismo que está pasando hoy. Y eso es una gran pregunta, más que una reflexión de decir en qué momento se va a acabar o cuándo. Cuándo se va a acabar o qué sé yo, es como quizás no acabe. Quizás ¿qué ocurre? ¿Cuál es la raíz tan grande del patriarcado, del poder, de los creones del mundo? Tenemos ahora un creón, por así decirlo, en Argentina que eliminó más de 10 ministerios. Gran pregunta, y también los roles también que cumplimos en la sociedad, el ser hombre, el ser mujer, el ser niño, el ser niña. Eso también nos pone en duda y en crisis como actores y actrices de qué es lo que tenemos que cumplir en una sociedad que está naufragando. Claro, estamos ahí en ese orden extraño, las olas nos llevan, nos traen, constante. Y por eso es tan relevante el poner en escena nuevamente las tragedias griegas, porque son problemas universales que, como propone Naufragio, que son cíclicas, que se va a volver a repetir, dado los problemas humanos, los grandes conflictos. Nosotros nos podemos ver identificados, tanto los personajes como la sociedad, en los problemas que se proponen en la obra. Entonces, es muy relevante el trabajo que hacemos, dado que podemos repetir esta historia y aún va a seguir siendo contemporánea, a pesar de, como dice mi compañero, es una novela escrita del 400 a.C. El patriarcado no se ha erradicado, la xenofobia tampoco se ha erradicado, entonces... Es una gran pregunta que queda en el aire desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, considerando esta idea del naufragio, ciertamente, la sensación de sobrevivencia los envuelve en cierta forma cuando están en escena. Sí, por supuesto. Hay una decadencia, ayer nos hablaban de que es decadente el montaje, en el sentido de la decadencia de una sociedad. Sí. ¿No?
el mareo, la fiebre, la contaminación. También es el sentir a la deriva, en que este territorio, tanto escénicamente como internamente, no te pertenece. Entonces, es naufragar. Claro. Sí, se refleja eso. Sí. Y ustedes postulan, y esto a propósito de una publicación que está en tu cuenta de Instagram, postulan que las razones de Medea para asesinar a sus hijos van más allá de los celos, la traición o la venganza. ¿Dónde creen que radica esa trascendencia y por qué ese más allá? Fuerte la pregunta. Esa es la pregunta que en todo el semestre nos ha dado vuelta, de por qué es tan importante que una mujer haya matado a su hijo. Claro. Sí, creo que eso, como el que sea desde la venganza, es la primera lectura de Medea, es la primera capa que es la más superficial, pero podemos darnos cuenta que, bueno, a través de todo lo que vimos en el semestre, es más allá de un acto revolucionario, de decir el que mi hija, el que mi fruto no va a seguir viviendo en esta sociedad, en este espacio, donde uno se siente ajeno, nada le pertenece, la han despojado de todo. Mi hija no va a seguir viviendo aquí, más allá de la venganza o del acto de parricidio, claro, de la traición. Claudia al principio del semestre nos planteó que para ella era muy importante hacer Medea, uno porque ella ya la había dirigido, había actuado y era una obra que a ella le resonaba y le gustaba mucho. Dijo que también era muy importante para ella como mujer y como actriz dentro de Chile, dentro de este patriarcado, demostrar el poder de una mujer. Y eso representa naufragio. Acá el poder lo tienen las Medeas, las niñas, la nodriza, no dejando en bajo a los otros personajes. Pero Claudia quería demostrar el poder y decir como yo puedo hacer como mujer lo que yo quiera. Yo tengo el poder para poder matar a mi hija, para poder envenenar a la futura esposa de mi ex. Y eso es lo que está pasando hoy en día. A la mujer la discriminación todavía no para. O sea, fue antes de Cristo y sigue resonando en la actualidad. La mujer siempre ha sido discriminada por el simple hecho de ser mujer. Y eso resuena tanto de que sea tan fuerte que una mujer mata a sus hijos a diferencia de que un hombre mata a sus hijos. O sea, y eso está en investigación, tanto en Chile como en otros países. A la mujer se le da más condena por matar a sus hijos que un hombre mate a sus hijos. Entonces es algo que demuestra el molde del patriarcado en el que estamos y que no hay solución, o sea, no hay otro molde. Y es súper complicado como poder exponer eso, pero nosotros quisimos demostrar la garra que tiene una mujer de poder tener este aborto libre y seguro, de poder decidir con quién estar y hacer lo que una mujer también puede hacer, lo que puede hacer un hombre. Entonces yo creo que eso fue lo primero que Claudia quiso representar en esta obra y fue lo primero que nos planteó, como quiero demostrar el feminismo dentro de esta tragedia. Y en ese sentido, ¿cuáles son los hilos para ustedes que configuran la trama de esta tragedia? ¿Dónde están? ¿Dónde están y cuáles son esos hilos de la trama? Ya estoy adentrándome en la dramaturgia un poco. ¿Cómo se junta? Claro, ¿cómo se unen esos hilos y cuáles serían esos hilos de la trama? Considerando en el fondo lo que hemos estado conversando. Sí, lo que pasa es que la profesora nos hablaba mucho de la arqueología textual. Ya. Y cómo los autores y las autoras seguían hablando de este tema en el transcurso del tiempo, de la línea temporal, y ella toma todos estos textos y crea una arqueología
distintas capas y formas de ver la misma tragedia en distintas épocas, hasta Müller, que es la más actual, ¿no? Dentro de un mismo espacio. Dentro de un mismo espacio de dramaturgia. Y eso configuraría una nueva trama, en definitiva, ¿no? Claro, una nueva trama, que sigue siendo el mismo problema, Exacto. pero en distintas Épocas. épocas, líneas de tiempo. Claro, así como se refería mi compañera al tema del feminicidio de la mujer dentro de la sociedad, dentro de nosotros los hombres era la fragilidad del hombre. Abordar esos espacios. De repente la sociedad te los quita. Y también en esta misma obra, por eso existen dos Jasones, que es el Jasón Argonauta y Jasón, y Medea Material y Medea, que es una conexión de la línea de tiempo. Son como distintas dimensiones, pero cruzadas. Sí. Y es interesante poder ver eso, como la conciencia tal vez, o el pasado esté presente dentro de la obra, porque se enriquece mucho ambos personajes y juega un rol importante, como el de la conciencia de que tiene cada uno. Sí. Claro, no sé, por ejemplo, los jasones. Está el jasón arcaico que lo está viviendo, y está el jasón argonauta que ya lo vivió. Ya lo vivió y él me dijo a mí, te iba a pasar. Sí, Porque ya lo vivió. se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. Pero está el jasón que lo está viviendo en carne viva. Lo mismo con las Medeas. Claro, yo por ejemplo, mi personaje es una viajera en el tiempo que apoya a esta Medea en su presente a cometer este crimen. En el fondo la está, no sé si llamarlo hostigar, pero está persuadiendo constantemente para que pueda cometer este crimen tan grave, porque ella sabe lo que va a pasar, sabe que el tipo la abandona, sabe que se va a casar nuevamente, y permitir que su hija se vaya con estos déspotas no lo va a permitir, porque es lo que han guerreado toda la vida. O sea, no vamos a hacer de esta sociedad de que hay ciertas reglas, ciertos estereotipos. Ellos escaparon constantemente de eso. Entonces que este tipo, después de ¿cuántos años juntos? 10 años, digan, no sabes que yo en este momento yo quiero ser un hombre. O sea, me estáis hueveando. O sea, todo lo que hicimos juntos, o sea, las aventuras, la sangre que corre por las manos de ambos también es súper fuerte. O sea, el hecho de haber descuartizado al hermano, haber matado al padre, huyó desvergonzada de su patria para que el tipo le salga con eso. Yo creo que lo mínimo que ella pudo haber hecho fue haber matado a la hija. Lo mínimo. Y ahí, por ejemplo, considerando tanto tu personaje como el tuyo, y quisiera preguntarle a ustedes dos, ¿cómo es ese viaje interno que ustedes como intérpretes viven en escena de acuerdo a este viaje, ¿cierto?, de sus respectivos personajes? Bueno, a mí me pasa algo particular. Yo con Medea tengo un lazo visceral. ¿En qué sentido? Visceral porque yo la amo a ella por sobre todas las cosas. Pero mi ambición es tan grande que la traiciono. Que busco a Creusa y bueno, busco fortuna, busco trono, busco riqueza. Entonces, desde ahí también como me hago un lado desde el amor, traicionando a Medea. Pero yo a Creusa no la amo, yo amo a Medea. ¿Y por qué me afecta tanto la muerte de nuestra hija? Es porque es el único lazo que tenemos entre nosotros dos, el único vínculo vivo. Entonces desde ahí la emoción, desde ahí el sentimiento. A Medea la tengo en la mente y no me la puedo sacar. Me embrujó el corazón, me comió el corazón. Sí, pues, eso.
yo en lo personal, como en este viaje y cómo el texto lo agarro, yo creo que es lo que me entregan mis compañeros en escena, los personajes como tal. Y insisto, el hecho de la escucha y la comprensión del texto es lo que te va armando el camino. Eso nos va armando el camino. El sentir. Sí. Igual, enamoradísima de Jason. Para mí esto es una traición que es imperdonable. Yo creo que más fácil hubiera sido matarlo, pero eso pasa. Hubiera sido demasiado fácil. No, para él. Sí, pues. sí, hubiera sido que sufra. O sea, más. Aparte de la época de los griegos, el hecho de no tener hijos era súper mal visto, porque no tenías gente fuera a enterrar. Entonces, es como que ahí le estoy dando al hombre por donde le duele, donde el hijo. Y ahí me duele, po. Sí, po. Claro, porque, como te decía, destruye el vínculo que tenemos. Finalmente la niña es una... Tú lo destruiste. No lo destruimos. Finalmente la niña es Medea igual. Si crece, la niña iba a ser Medea. Entonces, desde ahí el sentimiento que preguntas tú, ¿cachai? Como destrozando el vínculo más puro entre nosotros. O sea, destrozando en el fondo a una posible Medea también. Claro. Y volviendo a un aspecto ya en particular del montaje, que tiene que ver con lo que a mí me pareció una capa onírica bien radical. Y bueno, eso potencia la atmósfera de la puesta en escena. ¿Y cómo fueron llegando a esa definición? ¿Surgió en los ensayos o en la propuesta dramatúrgica que ya estaba hilvanada por Claudia Di Girolamo? O sea, nosotros trabajamos en conjunto con la directora. La directora nos puso estos textos y desde ahí nosotros íbamos reflexionando y esto se fue uniendo de manera homogénea, por así decirlo. Se fue ensamblando estos textos en un conjunto. Claro. Principalmente le debemos el trabajo de dramaturgismo a Claudia. Claro, porque ella fue uniendo estos puentes de conexión entre todos los autores y derivó en lo que es el texto dramático de nuestra obra, de nuestra propuesta de Naufragio. Sí, y escena por escena. ¿Cachai? Como... Desmenuzó todo. Sí. Ya. Un trabajo también bien Minucioso. Sí, bien minucioso. Escena por escena. Es que es súper importante entender la obra, entender el texto, como a nivel de entenderlo psicológicamente como físicamente. Porque para actuar esta obra realmente tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo porque si no, no se cree, o si no, te voy a estar diciendo un texto y quizá no me va a estar pasando nada. Y te tiene que pasar algo. Porque es tragedia, drama. Somos un drama. Y fueron trabajando después ya por unidades, escena por escena. Diálogo por diálogo. Diálogo por diálogo. Claro, porque en la obra hay monólogos, momentos particulares de cada personaje. Entonces, claro, hay un monólogo y después hay una transición, pero se compone por monólogos. Y eso igual la profe lo quería para darle importancia a cada personaje. Que todos los personajes pueden estar en la sociedad. Sí. Cada uno de ellos. Sí, eso está bien diagramado en el montaje, se nota eso. Sí. El laboratorio igual que tuvimos, la Claudia, una de nuestras primeras tareas fue agarrar este texto de Eurípides y nosotros arreglarlo, el texto que más le haya gustado de algún personaje. Entonces siento que nosotros fuimos la inspiración de nuestra directora para llegar a esto. Y eso es genial, es
súper genial. Igual Claudia hizo un trabajo externo, o sea, no sé si externo llamarlo, pero por ejemplo en Eurípides no existe, se menciona, pero no existe el personaje en sí de Creusa o de Creón. Entonces, en la última versión, que es la de Christa Wolf, que fue escrita en 1996, ahí recién aparece el personaje de Creusa, que tiene recién un diálogo, Creón también, porque en Eurípides sale solamente como una escena menos de media plana de Creón. Entonces Claudia quiso jugar con los distintos textos para ir entrelazando, como decía anteriormente, como la línea de tiempo, y para ir creando un mundo también y las circunstancias dadas, que es como todo lo que pasa dentro de los personajes, de las vivencias, de estos personajes que fueron tal vez como creados de Creón, perdón, y Creusa. Entonces creó un mundo nuevo que fue aportando dentro de la obra, tanto como la relación que Creusa tiene con Creón, con Medea, Creón con Medea, la expulsión con el profesor. Entonces ese trabajo de dramaturgia se lo debemos completamente a Claudia, Sí. porque si no, no habrían estos personajes. Lo mismo con la niña acá se representa en una persona cuando son dos. Son dos niños. Entonces, eso igual, tanto como nosotros que somos los otros personajes, saber de estos personajes te nutría y tener una convicción con ellos, etcétera. Y eso igual en cierto punto nos costaba en poder tener creatividad, y ahí estuvo igual Franco, que estuvo ayudándonos, entonces igual eso nos va nutriendo a todos y ir potenciando entre nosotros, que es lo más importante. ¿Y quién es Franco? Franco es nuestro ayudante. Ayudante asistente de dirección. Ah, ya, perfecto, ya. Nuestro profesor de entrenamiento físico y vocal. Súper, o sea, el rol de él fue clave también en... Siempre. Esta obra pasa mucho por el cuerpo igual. No puede llegar frío a escena porque no te va a pasar nada. Entonces, él nos trabajó mucho la voz, mucho la parte abdominal, el hecho de estar tan cansados que de ahí recién nace el texto. Sí. Fue un pilar fundamental en este proceso. Nuestro Franco es muy franco para hacer esto. Bien, pregunto, ¿cómo están de tiempo? Estamos justitos. Están justitos ya. Voy entonces a la última pregunta. Ya. Tras este egreso, ¿cuáles son las siguientes etapas de trabajo artístico, considerando las directrices de la Escuela de Comunicación Escénica, UNIAC? Lo que se viene, por así decirlo. Bueno, igual ahora nosotros termina la temporada de egreso. Sí. Y tenemos pensado partir el próximo año de alguna u otra forma en algún otro teatro, buscar alguna temporada, buscar un espacio donde se pueda mostrar la tragedia. Bueno, igual porque nos fuimos dando cuenta, estas decisiones no se toman antes, porque al momento de estar ya todo esto puesto y uno mirarlo desde afuera, desde dentro, dice, ok, en estos espacios puede estar, para acá nos podemos mover, con esta gente podemos trabajar, ahora ya sabemos. Pero estamos completamente abiertos a poder presentar en espacios, en teatros, estamos convencidos de eso. Yo me convencí aquí en la primera función. Bien. Y no solo en Santiago, me imagino. Así es, Exacto. ¿no? Salir Sí, también, buscar en regiones también. Ya, pues, me parece. y seguir trabajando. Igual cuando uno encuentra un espacio donde sabe que puede trabajar, que tiene a gente que está en la misma sintonía, a uno igual lo potencia y le hace tener más riqueza en conocimiento, Sí, en pues. seguir aprendiendo. Y por lo menos a mí me pasó en este grupo que así lo siento. Y si se puede seguir, así será, y seguirá un ciclo de trabajos Hasta el fin del... Bien, me hasta el parece. fin de los tiempos. O sea, esas son las proyecciones de la compañía, entonces. Sí, Claro. Poder seguir trabajando claro, un poco. trabajo. Ya, bien. Bien. Lo felicito por eso, entonces. Y trasladan eso con mucho ahínco hacia adelante. Así que muchas gracias
y mierda, en el proceso Que a la última que función. se viene, sí. Y nuevamente, felicitaciones. Creo que tal como les dije al comienzo, o en el intertanto de la entrevista, la conversación, la comunicación entre ustedes en escena, notable, muy bueno. Sí. Ese diálogo que hay grupal potencia mucho esa forma de comunicarse, la línea coral de la propuesta del montaje. Así es que felicitaciones por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Gracias de nada. a ti igual por el espacio, es igual. Enriquece. Gratificante y nos enriquece el alma. Maravilloso, sí, un Poder placer. hablar. Gracias. Gracias.